Continuamos, amigos, continuamos con el Full Day de capacitaciones del partido Somos Perú y Central Mediática. Gracias a todos los amigos que están conectados, a todos los municipalistas, a todas las autoridades, a todos los peruanos que de repente a esta hora de la noche se han animado, ya han dejado de trabajar y se conectan con esta última ponencia valiosa para todos nosotros. Vamos a ir como de costumbre con la presentación, para seguir el protocolo, doctor, con la presentación de Central Mediática, sin antes indicarles, Renzo, de que esta es la última ponencia, como lo decía internamente, estoy repitiendo porque converso con el público presente, pero también las redes tienen que enterarse lo que estamos diciendo. Esta última ponencia la vamos a cerrar con broche de oro porque es un corolario de lo que ha habido todo el día. Es como las conclusiones de este Full Day a lo que queremos llegar. Y los objetivos de Central Mediática y Somos Perú es, de alguna manera, fortalecer el tema democrático. La democracia se fortalece fortaleciendo los partidos políticos y los partidos políticos necesitan capacitación. Urgente necesitan capacitación, conocimiento y es lo que les estamos dando día a día o mes a mes. Ahora sí, vamos a dar la presentación de la última ponencia, gracias a Central Mediática y el Partido Democrático Somos Perú, con el doctor Álvaro López Cazorla, quien para cerrar con broche de oro, también nos trae unas sorpresas. Acá tenemos, vamos a aprovechar, bueno, después les digo qué tengo acá. Vamos con la presentación de la última ponencia, Renzo. Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones presenta hoy sábado 19 la ponencia Liderazgo en los Partidos Políticos, Historia, ponente el doctor Álvaro López Cazorla, doctor en Derecho y magíster. Este curso va a examinar la evolución de los partidos políticos, como les dije, la historia de los partidos políticos y el rol clave que tiene del liderazgo en su consolidación y permanencia. Vamos a analizar los liderazgos que han habido a través del tiempo, los casos históricos, los estilos, los impactos que han habido en la democracia y la representación ciudadana. La idea es comprender el pasado y fortalecer la acción política del presente, nos dice nuestro ponente. Él nos invita a reflexionar y aprender juntos en este espacio formativo. El doctor Álvaro López Cazorla. También nos trae el contexto de esta capacitación. Un factor determinante es la evolución histórica de los partidos políticos peruanos, influyendo en sus dinámicas internas y su impacto en la sociedad. El planteamiento del problema: los partidos se enfrentan actualmente a una crisis de liderazgo, lo que les hablaba anteriormente, caracterizada por la falta de figuras con legitimidad, visión a largo plazo y compromiso ético con la democracia. Y los objetivos de esta capacitación: reflexionar sobre la evolución histórica en los partidos políticos, destacar la necesidad de formar líderes comprometidos con la institucionalidad, el servicio público y los valores democráticos. Ahí está el robot de Central Mediática, la inteligencia artificial y la pregunta: ¿por qué en la actualidad se hace difícil encontrar líderes políticos conductores auténticos de sus organizaciones políticas? Esa es la pregunta que nos da el robot de Central Mediática. La IA está con nosotros, está pensando ahí la inteligencia artificial. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro último ponente con un fuerte aplauso, el doctor Álvaro López Cazorla. Muy buenas noches con todos. Me place estar aquí en San Juan de Miraflores
la parte sur de la Gran Lima metropolitana, con cerca ya de 12 millones de habitantes, donde el 60% de la población es joven. Y ese 60% va a marcar la característica de la próxima elección o elecciones en el Perú. Por eso es muy importante, luego de saludar a Ricardo Hurtado de Central Mediática y a Patricia Lee, que es la presidenta del partido Somos Perú, de esta ocasión de acercarnos mutuamente y en conjunto poder absolver algunas inquietudes que con toda naturalidad nos las hacemos cada vez que estamos a puertas o ingresando a un proceso de naturaleza electoral. El proceso electoral nacional para presidentes, vicepresidentes y congresistas de la República ya se ha convocado. Entonces importa que los partidos, como la Escuela Política de Somos Perú, alcancen un manifiesto de naturaleza de reciclaje de conocimientos para que podamos acertar bien en favor del Perú, que el 28 de julio cumple un año más. Y todos al abrazarnos y al prefigurar el hito histórico del 28 de julio, podamos pregonar hacia el mundo la posibilidad de retomar un punto de conciencia personal y nacional. Un punto de conciencia nacional y personal porque es un punto de reflexión trascendental luego de más de 200 años de historia política en el Perú. Y esto nos sirve para que en conjunto la sociedad toda podamos ingresar con un paso firme a un paso de reflexión, pero con serenidad y con optimismo en el futuro. Si bien es cierto, hay varias preguntas de por medio. ¿Cómo así hemos llegado en esta última etapa de los 200 años a celebrar esos 200 años con 6 presidentes en menos de 4 años? ¿Qué ha acontecido con los partidos políticos en el Perú? ¿Cuál ha sido la razón o el hito histórico por el cual hemos menoscabado el ejercicio democrático en el Perú? Pero pese a ello, el estoicismo del peruano, de la peruana, del joven peruano, de la joven peruana, hace posible que nos mantengamos de pie, hace posible que podamos encender la antorcha luminosa de un destino promisorio para el Perú. Pero para entender la lucha del destino promisorio en el Perú, debemos ser partes de la lucha. No debemos mirar desde lejos lo que acontece en el país. Debemos asumir un compromiso sólido, pujante, con capacidad de decisión y de ejercicio mental en favor del don de la fraternidad por una humanidad peruana mucho más certera, más segura, pensando en que somos los responsables o portaestandartes de las próximas generaciones en el Perú. Muchos aquí tienen sus hijos, tienen sus sobrinos, tienen sus nietos. Y entonces debemos pensar en que generacionalmente, pero individualmente y familiarmente, tenemos una notable responsabilidad. Por eso es notable también el ejercicio cívico de encendernos en esta llama educativa, de un proceso educativo de reciclaje de conocimientos, que no solamente es en el presente, sino un presente mirando al futuro, pero recibiendo la constancia de lo que aconteció en el pasado. Yo no puedo permitir el lujo de mirar el horizonte hoy día hacia mañana si es que yo no recuerdo los hitos históricos que han acontecido en el Perú en los por lo menos 200 años anteriores, para que podamos nosotros tomar un nivel de conciencia individual, personal, familiar, societal y de patria en su conjunto, de que hay la necesidad de que el país pueda unirse fraternalmente en aras de un siglo XXI que pueda ser un retomar del liderazgo que teníamos nosotros en la época del Incario, o retomar el liderazgo que el Perú tenía en la época del virreinato,
o retomar el liderazgo de las etapas más vívidas de la inclusión democrática en el Perú, cuando se luchaba contra la dictadura y retornábamos a favor de la democracia. Y hoy estamos aquí. Y hoy estamos aquí para iniciar una nota introductoria sobre un esfuerzo mental y colectivo que tenemos que hacer todos. Y por eso he traído a colación, dado el empuje global de cómo funciona hoy día la política, porque hoy día lo que sucede en China, como en Estados Unidos, en Rusia o en Europa o en el Asia y en Latinoamérica, tienen una simiente propia en cuanto al factor mental de cómo nosotros vemos el tema político. No somos una isla, no estamos aislados, porque tenemos un aparatito que nos une globalmente. Y con un clic estamos en Rusia, y con un clic estamos en China, y con un clic estamos en Grecia, y con un clic estamos en España. Pero ese clic debe de tener un nivel de verisimilitud en la búsqueda de la verdad, para que asumamos un compromiso moral y un compromiso ético en favor de un destino peculiar, único, sólido, a favor de nuestros hijos. Es por eso que este 28 de julio es un gran 28 de julio, porque es un 28 de julio donde se cierra una etapa y se abre otra para el Perú, una nueva etapa quinquenal, en el cual podamos estar realmente con ese clic, seguros, con la certeza vital de que hemos hecho nuestra tarea. ¿Y cuál es nuestra tarea? Ver, chequear, estudiar, analizar, debatir, polemizar, y que no nos lleven de la nariz nuevamente. Que los influjos naturales de procesos incoados por determinadas ventas de producto marquetero no pueda significar el significado mismo de nuestra firma y nuestra vocación democrática por el Perú y para el Perú. Y yo les voy a presentar una nota introductoria para que pensemos en lo que vamos a hablar hoy día. Y es la respuesta de lo que acontece en el mundo entero, no solamente en España, pero las voy a presentar a la diputada Cayetano Álvarez de Toledo, y ella nos habla en 2 minutos sobre el tema de la sensatez y de la insensatez política. Nos habla cuándo debe de funcionar bien el sentido común en la política y cuándo, evidentemente, también puede haber una suerte de apocalipsis. Los que leen la Biblia conocen que apocalipsis es el final de los tiempos. Entonces, ¿cuándo puede haber un apocalipsis en nuestra mente? Nosotros debemos de estar preparados para que podamos sacudarnos de esa envergadura de apocalipsis, para que límpidamente con nuestro propio conocimiento podamos saber escoger al mejor o a la mejor, para que evidentemente dentro de nuestro vaso extendido de nuestro voto pueda tener la certeza y la convicción que hemos ayudado al Perú a avanzar. Adelante con el primer video. 2 más 2 son 4. Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Por ejemplo. Con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Y con esto vamos a competir con los chinos, con los coreanos y con cualquiera, ¿no? Flotamos en la era de la mediocridad. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Y eso es nuevo. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral. Esto no es tanto una guerra cultural como una guerra contra la cultura. Lo que algunos están promoviendo es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente,
más les va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón, claro, pero ¿a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo y el populismo es incompatible con el progreso. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. A los jóvenes hay que dirigirse como adultos, es decir, respetando su inteligencia, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos. No en las de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, tampoco en las del Estado, en las suyas. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mami. O peor todavía, el Estado mimo. El Estado de los mimos y cuidados integrales que prometen los populistas como si el dinero público cayera del cielo. Spoiler, no cae. El Estado no es un manantial de recursos infinitos ni debe serlo. No se acaba con la desigualdad igualando a todos por lo bajo y no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. Al revés, exactamente al revés. El populismo político es el facilismo con el cual nos mienten, con el cual construyen una ejecutoria política en el sentido de que puedes tener puesto en el Estado inmediatamente, de que pueden abaratar de la noche a la mañana los costos, de que evidentemente podemos dotarnos de un servicio inmenso en el tema de la seguridad pública y de la sanidad pública y de la educación, cuando nosotros no conocemos de cerca cómo está la educación y cómo está la salud pública. Un solo dato. Si le dicen a usted que la salud pública se va a solucionar con más hospitales y se le dicen a usted que eso lo vamos a solucionar en el lapso de los 5 años, como decía el señor Humala, y que se iban a ver un hospital por cada departamento en el transcurso de los 5 años, o también lo repetía con esa misma verborrea democrática, entre comillas, y demagógica por parte del señor Vizcarra, en el sentido de que íbamos a tener colegios y puestos de sanidad en todo el país para poder solucionar en primer lugar el tema de la pandemia, 200.000 muertos. Eso es populismo. Entonces contemos dónde están los hospitales del país departamentalmente, construidos totalmente. ¿Cuántos años han pasado de la época del señor Humala a la fecha? ¿Cuánto debemos nosotros en presupuesto público para el sector salud para que nosotros podamos tomar conciencia de lo que está aconteciendo en el sector salud? ¿Saben cuánto debemos al sector salud para más o menos poder equipararnos con el referente latinoamericano del 9.9% del Producto Bruto? ¿En cuánto estamos nosotros? 3.8. 3.8. El promedio latinoamericano es 9.9 de todo lo que produce Latinoamérica. El 9.9 en promedio en Latinoamérica se va al sector salud. Y en el Perú no nos llega ese 9.9% de ese promedio. Llega el 3.8%. Entonces, si ese es un dato en el sector salud, vayamos al sector educación. En el sector educación, nosotros tenemos un tremendo déficit para empezar de toda la infraestructura educativa que existe en el Perú hoy en día. Tenemos un tremendo déficit en saneamiento de agua y desagüe en los colegios. Entonces, claro, los niños tienen diarrea, se desvanecen constantemente, no hay lavado de manos porque no hay agua. No hay agua y desagüe y no saben dónde limpiarse los chicos. Y en consecuencia, el presupuesto del sector de educación debía privilegiarse el tema no de la infraestructura del local, sino de la sanidad de lo que es tener agua y desagüe. Bueno, pasaron estos últimos 7 gobiernos, populistas y demagógicos todos, incluyendo el actual, y evidentemente de que nos encontramos en una falencia triste,
pero constatativa de que efectivamente eso es así y eso es verdad. Es por eso que nosotros tenemos que tener en este proceso que ya comenzó una visión también de naturaleza retrospectiva para conocer de cerca los afanes del civismo ético y moral y de la gobernabilidad, que deben de venir un afán cognoscitivo positivo, y no como dice aquí la diputada Cayetana, anunciando al mundo de que hay populismos baratos en todo el mundo, y más aún cuando hay el supuesto elemento prioritario de informarnos a través de la inteligencia artificial, que con un clic nosotros nos encontramos con la verdad. Pero pruebe usted la fuente de la mentira de la inteligencia artificial, después nos dará usted la razón si efectivamente nos da la verdad o no. Ahí tenemos que tener un factor constatativo de la verdad, en un sentido peculiar, para que podamos con inteligencia no tener eso, apocalipsis cognitivo en mi cabeza. Porque hoy día la tecnología dirigida por superpoderes, que son los factores reales de poder en el mundo entero, no solamente en el Perú, en América, en Europa, en el Asia, son factores reales de poder por encima de los propios presidentes. Factores reales de poder que tienen una agenda ya distribuida para el mundo para el 2050. Y entonces la mejor forma en la cual debemos de es conocer historia, visión retrospectiva de la historia política del Perú, rápidamente, prefiguración de cuáles han sido los liderazgos políticos en el Perú, y el enrumbamiento para señalar a los jóvenes cómo debe de ser el tema del posicionamiento del 60% de la votación electoral es joven en el Perú. Entonces estamos en manos de ese 60% de los jóvenes. Por eso hace muy bien Somos Perú en forjar líderes jóvenes a lo largo y ancho de todo el Perú. Jóvenes que independientemente de su vocación prioritaria anterior, hoy día asumen un reto de por lo menos estar absolutamente bien informados a los efectos de tomar niveles de decisión pública decisiva, estoica e irradiada con su ejemplo, para que podamos nosotros revertir la actual situación que existe en el país. Tengo aquí una breve diapositiva de lo que vamos a tratar. A ver si allá, o puede manipularlo de ahí, la siguiente. Bueno, ya vendrá. Pero de lo que trata hoy día es tener una visión de sensatez y que, en primer lugar, ese apocalipsis cognitivo no nos desespere, sino seamos limpios en cuanto a nuestro proceder mental para recibir una tarea educativa política normal. Entonces, los partidos políticos y liderazgo en el Perú, fuentes históricas. Partidos políticos en el Perú. Vamos a ir rápidamente con una visión. En el siglo XIX hubieron graves problemas, evidentemente, después de la guerra con Chile, por cierto. Y los partidos civilistas y el Partido Demócrata en el Perú, y el primer presidente civilista en el Perú, que recién aparece el primer presidente civil en el Perú, ojo con esto, aparece recién después de más de 50 años de la República. La República se inicia en el Perú en el año 1823 con el texto de la primera Constitución Política, 1823. Y nosotros recién tenemos mandato imperativo de votar por un civil 50 años después. ¿Qué les parece? Que fue el presidente Pardo, el primer presidente civil en el Perú. Antes de ese presidente Pardo, todo eran golpes de Estado y temas militares en el Perú. Todos aquellos que habían estado en Junín y en Ayacucho, muchos de ellos asumieron los niveles de poder de decisión, incluyendo la conformación de la Confederación Perú-Boliviana. No nos olvidemos que nosotros éramos un solo país con Bolivia. Y la Confederación Perú-Boliviana, alistada conjuntamente con Santa Cruz, llegó a tener 5 constituciones de las 16 constituciones que tiene el Perú.
Y por eso que el sur andino es muy proclive al tema de Bolivia y del Alto Perú, porque habíamos sido Estado con ellos, habíamos convivido con ellos, habíamos sido copartícipes con la Guerra del Pacífico. Y entonces, ese nivel de introducción donde vimos hasta en los álbumes a presidentes todos bien contorneados, apertrechados, con su banda presidencial, los primeros de los 50 años eran militares. Pero militares que se trenzaban entre ellos prácticamente en guerras civiles, apasionadas por la captura del poder. Recién se instituye la posibilidad de llegar al poder por partidos políticos 50 años después, con el presidente Pardo. Pero vayamos rápidamente después al Partido Civil de Pardo, al Partido Demócrata, con Pierola, donde pierolistas y civilistas evidentemente estaban en la pugna por el poder. Ese fue el siglo XIX prácticamente. A los inicios del siglo XX, cuando ya existe un nivel de transformación potencial e ideológica después de la Revolución Francesa, y a inicios de lo que podría ser la propia Revolución Bolchevique el año de 1917 en Rusia, se van trasuntando las mentalidades políticas en el Perú, trasladadas de Rusia, trasladadas de Francia y trasladadas de Norteamérica, donde el concepto de la verdad y de la justicia eran elementos copulativamente unidos. Y en consecuencia había la necesidad de pregonarlo a través de la ideología pública, de la ideología política, que son las ideas que se centran para la forja de un destino promisor a través del partido político. Y se instituyen por primera vez en el siglo XX los partidos políticos en el Perú, reales partidos políticos. El primero de ellos es el Partido Comunista, con José Carlos Mariátegui, que después fue derivado con un sesgo ideológico de ser Partido Socialista. Pero es el Partido Comunista, que después pasó el Partido Comunista a manos de un señor con nombre y apellido Eudosio Ramírez. Estos partidos ya se conectaban con la historia política del Perú, señalando que el esfuerzo que existe en Rusia por la toma del poder bolchevique con el señor Lenin se puede dar con la toma del proletariado único aquí en el Perú, pero a través de las armas. Y así se funda el Partido Comunista en el año 1930. Pero mientras tanto, Mariátegui ya estaba en el Perú, porque Mariátegui había sido desterrado por Leguía, José Carlos Mariátegui, el año de 1923. Y el otro que fue desterrado fue Víctor Raúl Haya de la Torre, el año 1923. La diferencia era que Mariátegui había sido pagado por Leguía para poder hacer una vuelta europea, estudiar, lo hizo, pero el otro negó la posibilidad de esa situación y prefirió irse al destierro. Pero después de 1923, un año después, en el año 1924, funda lo que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Estamos hablando de una época en la cual todavía en el Perú no se instalaban los partidos políticos realmente. Tuvieron que pasar 7 años después para que en las elecciones de 1931, el señor Sánchez Cerro, que ya había capturado como militar el poder, dándole un golpe de Estado al propio señor Leguía, instaurara un gobierno transitorio y luego convocara elecciones. Y en las elecciones hay esas justas electorales donde aparece la figura de Haya de la Torre, del Partido Comunista, el Partido Socialista, y aparece evidentemente el propio Sánchez Cerro. Gana las elecciones del señor Sánchez Cerro, porque se dio un rumbo interesante en esos años. Toda la derecha oligárquica del Perú, convertida en lo que eran los varones del azúcar asentados en toda la franja costera del Lima metropolitana al sur y para el norte, era la clase oligárquica más alta del Perú. Eran los varones del azúcar, exportaban el azúcar. Había un nivel de ingreso per cápita enorme en ese nivel de decisiones, entonces también tenían decisiones políticas. Y ellos tranquilamente podrían, a través de los partidos cercanos, como el partido de Sánchez Cerro, señalar quiénes iban a ser los diputados y senadores que podían privilegiar sus propios intereses.
Pero frente a esto apareció la figura de Haya de la Torre, señalando ya un nuevo camino de reconstrucción nacional que por primera vez se presenta un plan de gobierno en el Perú. Un plan de gobierno didáctico, un plan de gobierno nacionalista, un plan de gobierno democrático, un plan de gobierno popular. Y se reúne la gente en plena Plaza de Hacho y celebran la repercusión de la entrega a la ciudadanía de un primer plan de gobierno histórico para el país. Bueno, se llega a procesos electorales, el APRA pierde las elecciones, en el norte hay levantamientos y se produce lo que es la primera guerra civil del Perú. Históricamente, en el año de 1932 hay la primera guerra civil en el Perú. Y lo encontrarán usted en el libro del señor Thorndike, que se llama La Guerra de la Barbarie, el año de la barbarie, 1932. 6.000 trujillanos muertos, que no era poca cosa, para la época en la cual tendríamos cuántos millones en el Perú en el año 1931. Morir 6.000, indudablemente, en el cual el ejército, la marina y la aviación metió todo a Trujillo para que poder zanjar históricamente ese levantamiento. ¿Eso qué produjo? Produjo una división histórica en el Perú. Produjo una persecución histórica en el Perú. Produjo sencillamente de que el ejército se rebelaba contra esa agrupación política que había ingresado a una guerra civil con los militares. Habían muerto militares, evidentemente, por cierto. Pero se requería un nivel de pacificación pronta para el Perú, porque si no esto podría extenderse en todo el país. Lo que hicieron es una ley de emergencia donde expulsaron de ese parlamento a los que habían sido elegidos por el partido de Haya de la Torre y surgió la Constitución del año de 1933. Y la división se ahondó en el Perú. ¿Por qué razón? Es como si hoy día, no sé cuántos parlamentarios tiene el fujimorismo, creo que tiene más de 22, y apepismo creo que tienen cerca de 20 parlamentarios. Más o menos hubieran declarado según estado de emergencia hoy día, los agarran del cuello a los fujimoristas, los sacan del Parlamento y los agarran a los apepistas de Acuña y los sacan del Parlamento y los expulsan del Perú. Bueno, eso sucedió el año 1933. Y así votamos la Constitución de 1933, con un artículo odioso, tendencioso, malicioso. Y ese artículo lo que decía que ningún partido de índole internacionalizante podría trabajar su proceso electoral en las próximas elecciones. Ni elegir, ni ser elegido. O estabas en la cárcel o estabas desterrado. Y sucedió lo mismo con los comunistas. ¿Por qué razón? Porque el artículo 53 decía eso, que aquellos partidos que venían de la Segunda Internacional Comunista, proveniente de la Rusia soviética y otros lares europeos, y que tenía su repercusión en el Perú, esos no pueden participar de procesos electorales. Los apristas que defendían la Unión Latinoamericana y marchaban con las 21 banderas de los estados latinoamericanos, convocando a la unidad política, económica y social de Latinoamérica, tampoco podían hacer porque querían internacionalizar el Perú. Entonces eso provocó una división terrible. Fueron tremendos persecución del 33, el 36, el 39. Recién en el año 44 podíamos convocar a elecciones libres. Lo que quiere decir que la historia política del Perú prácticamente fue sometida con los militares, incluyendo el general Benavides, desde el año 1900, cuando muere Sánchez Cerro, porque a Sánchez Cerro lo matan, muere Sánchez Cerro, y entonces el año 33-34 se instituye el Congreso y designa a Benavides, que era un general exitoso frente a los problemas territoriales que habíamos tenido con la Gran Colombia, en la parte de Leticia. Benavides se convierte en un tremendo dictador del Perú, aliado con la oligarquía nacional, y trabaja esto con Manuel Prado Ugarteche para que Prado ingresara a ser presidente el año 40, pero con el mismo estado de emergencia y de persecución política a esos líderes políticos. Recién estos pueden regresar prácticamente 14 años después. Unos iban desterrados por todo el sur del Perú o eran desterrados al sur de Latinoamérica, otros estaban prisioneros, y el Frente Democrático Nacional se forma en Arequipa el año 1945.
Y ahí adviene la figura histórica de Bustamante y Rivero. Entonces se preguntarán, ¿y por qué no podría haber sido el mismo dirigente fundador del Partido Comunista, candidato presidencial, y por qué no hubiera sido también ahí de la Torre el que hubiera regresado de la persecución política? Bueno, el gran capital peruano todavía en manos de la oligarquía terrateniente en el Perú, los terratenientes en el sur y los varones del azúcar en el norte del Perú tenían el poder político en el Perú. Entonces, cuando usted le decía vamos a nacionalizar las tierras y las industrias, se escarapelaban el cuerpo. Entonces tenían que utilizar los medios necesarios como para obstaculizar la propia presencia de líderes políticos con consistencia ideológica, con consistencia filosófica y doctrinaria y con plan de gobierno real. Ese fue el Perú hasta el año 1945. El año 45 llega el señor Bustamante y Rivero con los votos del APRA a ser presidente del Perú, porque no lo podían elegir allá a la Torre, no podían elegir a un comunista, pues ya estaban prohibidos. Entonces hay un tema de concesiones transaccionales en el Perú. ¿Quién era Bustamante y Rivero? Bustamante y Rivero era un demócrata que había sido de tradición de embajador del Perú en Bolivia, había sido miembro del Jurado Nacional Internacional de la Corte Internacional de la Haya, ni más ni menos. Acuérdense cuando tuvimos el proceso con Chile en la Corte Internacional de la Haya, todos vimos, ¿no es cierto?, cómo salen los jueces y los magistrados de esta Corte Internacional más grande, en el cual ganamos el último proceso con los chilenos y por eso ganamos parte del mar territorial. Él era miembro, entonces, en ese entonces, el señor Bustamante y Rivero, de firme vocación jurídica, democrática, proverbialmente magistrado, y después fue enviado a Bolivia. Entonces hay un consenso en los partidos que todavía seguían perseguidos, en aquellos que buscaban avivar el retorno a la democracia real, verdadera, auténtica en el Perú, para que Bustamante fuera presidente. Bustamante fue elegido presidente. Pero los factores reales del poder continuaban. ¿Cuáles son los factores reales del poder? En ciencia política lo que nosotros analizamos, lo que somos cercanos a la politología, es el decir de que aquellos intereses que hoy día, los factores reales del poder, ¿cuáles serían? La minería ilegal es un factor real de poder. La tala ilegal es un factor real de poder. El narcotráfico es un factor real de poder. Las tierras son un factor real de poder. Pero en ese entonces, ¿cuáles eran los factores reales de poder que influenciaban en decisiones de naturaleza política? La tierra, sobre todo. Los varones del azúcar tenían todo el territorio de la franja costera en el Perú. Esos grandes o orondos apellidos compuestos en el Perú de toda la franja costera, eran ellos. Eran ellos que colocaban senadores y diputados. Y posteriormente, en el sur, todos estos terratenientes, había uno que era dueño de toda Purímac, parte de Curahuasi y de Abancay. Así eran los terratenientes. Entonces, cuando usted le decía nacionalización de tierras, evidentemente que había un nivel de odiosidad y de levantamiento y de castración de naturaleza política, como efectivamente lo hicieron, como factores de reales poder tenían. Bueno, hasta que llega una primavera democrática y hay un golpe de Estado el año de 1948. El año 1948, ¿quién ingresa al poder? Otro militar. El señor Odría había sido ministro del propio Bustamante y Rivero. O sea, un traidor ministro saca del poder a Bustamante y Rivero, que tenía cierto nivel de oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque teníamos en ese entonces un sistema bicameral, 2 cámaras, que la vamos a tener ahora a partir del 28 de julio del próximo año. Vamos a retornar al sistema bicameral. Y entonces vuelve el señor Odría y tiene la suerte, diríamos, y el protagonismo de ganar un nivel de adeptos mayor, porque el presupuesto nuestro se había elevado producto de la guerra con Corea. La guerra de Corea hacía que nuestro cobre podía tener un nivel de precio mucho más elevado y más fuerte dentro del mercado internacional. Por eso tuvimos las escuelas y los colegios, las grandes unidades escolares que se hicieron en la época de Odría, que no fue poca cosa. Por eso fueron los grandes hospitales
Veamos solamente al Rebagliati, que era un ícono representativo de los grandes hospitales que en ese entonces se privilegiaban como tema de infraestructura logística del sector salud en ese entonces. Y luego se reelige él en unas elecciones muy singulares en el año 1950, convoca elecciones, se presenta otro generalote con él, pero Odría quiere ir solo a las elecciones y vamos a un proceso electoral único en el Perú en el año 1950. Los odristas votan por los propios odristas, votan por su propio parlamento y tenemos un parlamento netamente odrista y un ejecutivo netamente odrista, porque era el único candidato. No había más opción y la gente votaba por el señor Odría. Y así convivimos 5 años más, hasta el año de 1955. Recién en el año 55, cuando ya Odría ve el deterioro del poder político, porque el poder desgasta, evidentemente que convoca elecciones. Y convoca elecciones y gana ese proceso electoral. El señor Prado, que había sido presidente del año 1940 al 44, vuelve a ser presidente en el año 1956. Pero con una condición. El ejército le toca la puerta a Prado y dice, nuestro servicio de inteligencia ha mencionado que usted va a ganar las elecciones. Pero eso sí, le dice, lo vamos a dejar gobernar. Pero si al filo de los 5 años, en el último año, cuando usted convoca elecciones, se nota que esos partidos internacionalizantes enemigos del ejército quieren retornar al poder, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Aprista, le vamos a dar a usted, le damos el golpe de Estado. Y usted no va a terminar su mandato. Bueno, fuimos al proceso electoral, ganó Prado, evidentemente. Hubo una suerte de coalición parlamentaria incluso para poder ayudar e impulsar el gobierno del señor Prado. El señor Prado había sido de una tradición de banqueros en el Perú. Grandes banqueros reconocidos internacionalmente, tenían su propio diario, que era el diario La Crónica en ese entonces. Era un poder económico y político muy fuerte. Pero vivimos y convivimos con una mediana primavera democrática en ese entonces. Del año 56 pasamos al año 61, donde se convocan a elecciones. Se presenta Belaúnde Terry, Belaúnde Terry había sido parlamentario en el año de 1948. Producto de que el padre y el abuelo habían influenciado para que Belaúnde pudiera de joven iniciar su carrera política en el año 1945 en el Frente Democrático. Y fue elegido Belaúnde y aprendió el ejercicio cívico-político ahí Belaúnde. Era un tipo muy bien leído, era un arquitecto que convocaba muchas juventudes y es por eso se presentó inicialmente a las elecciones conjuntamente con Prado en el año de 1956. Era una figura interesante, joven, con un nuevo verbo de naturaleza política que convocaban a frentes de juventudes mayoritarias. Y en ese entonces ya estamos en el primer año de convocatoria de elecciones del año 61. Quien gana las elecciones gana Haya de la Torre. Pero curiosamente no llega a tener el tercio representativo que le ordenaba la Constitución Política. Y la Constitución Política lo que decía, la Carta de 1933, lo que decía en ese entonces era, señor, si usted quiere ser presidente tiene que superar el tercio de las elecciones. Si no, es el Congreso el que va a votar. Bueno, se unían odristas y con apristas y ahí salía un presidente. Pero eso no quiso el ejército. Lo que el ejército hizo con el señor López Lindre a la cabeza es un golpe de Estado. Y un poeta conocido en el Perú señaló directamente, el Perú volvió a su realidad, a su triste realidad. Otra vez, un golpe de Estado. Un golpe de Estado que le decía, bueno, ya terminó este mandato, impedimos que ingrese Haya de la Torre y convoque usted un proceso electoral en 1 año. Estamos en el año 62. En el año 62 se convoca ese proceso electoral. Después de un discurso de Haya de la Torre frente a sus huestes políticas, señalando que por la democracia él daba un paso atrás y que no iba a impulsar nuevamente aquel peligro de insurgencia popular que se podía peligrar el Estado democrático. Convocan a elecciones y gana la elección el señor Belaúnde. El señor Belaúnde comienza un gobierno de una naturaleza muy peculiar.
no tenía mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Ese es un hecho histórico que siempre hay que tener una visión sensata de lo que está ocurriendo en el Perú a partir de esa época. A partir de esa época, quien no tiene mayoría parlamentaria ni en diputados ni en el Senado, no va a terminar su gobierno en el Perú. Entonces, aquella vocación que tenemos nosotros los peruanos de ejercer el voto cruzado, ¿no es cierto? Nosotros elegimos por un presidente, pero para el Parlamento elijo otros que le hagan la bronca al presidente. Votamos nosotros. Estamos votando cruzado. Ese voto cruzado es maligno. ¿Por qué razón? Porque a ese presidente lo estás dejando huérfano. Ejemplo clarísimo es la elección a Kuczynski. Cuando Kuczynski gana las elecciones, tiene solo 17 parlamentarios de 130 parlamentarios. El fujimorismo tenía 76 parlamentarios. Entonces, ¿qué podía hacer el fujimorismo? En el momento que ellos querían, y me dice muy bien el señor, degüello yo al primer ministro y sus ministros, los interpelo y los saco. Y así empezó a hacer con una ministra de Educación, estaba amenazada la otra ministra de Salud y así sucesivamente. No se podía ni conversar, no había posibilidad de un diálogo, había un ejercicio del poder, diría hasta diabólico, en el Parlamento. Y en consecuencia, quienes de alguna manera tenemos un nivel de cercanía con el Congreso peruano, veíamos ostensiblemente de que ese gobierno no iba a terminar. Yo se lo anuncié a una ministra de ese entonces y le dije, no va a acabar este gobierno. Y se reían, pues decían, el que está en el poder, pues con el oropel y con la alfombra, dice, no, estás hablando pavadas, ¿no? Aquí nosotros tenemos el poder, hemos conquistado el poder, nada. Hasta que hubo un nivel de, una suerte de extorsión de naturaleza política, se ve en la necesidad de renunciar por el apabullamiento también de pruebas fundamentadas en el caso del señor Kuczynski, pero tenía debilidad política, no tenía mayoría ni en diputados ni en el Senado. Ojo con eso. Nosotros tenemos, si aportamos nosotros por un partido político, ese partido debe tener respaldo en ambas cámaras, para que evidentemente tengamos un gobierno seguro, certero y bueno. Va a haber una mayoría o minoría representativa, pero esa minoría representativa evidentemente puede convocar a ministros para que puedan en su momento determinado ejercer lo que es la fiscalización política. Pero vayamos a la naturaleza biográfica de los personajes. Belaúnde no termina su mandato, ¿por qué razón? El joven Belaúnde del año 1963, con un discurso extraordinario, era un gran orador. Si no revisen ustedes, y es muy fácil los jóvenes buscar el discurso de Belaúnde en Punta del Este, por ejemplo. Un discurso magnífico de representación nacional, donde claro, los jóvenes y las damas mujeres se enamoraban de Belaúnde, porque Belaúnde era un encantador tremendo en su capacidad oratoria. Pero no tenía la fortaleza del ejercicio fundamental. No tenía la capacidad de decirle a ese Parlamento que le estaba haciendo la vida imposible, oye Parlamento, yo tengo la prioridad que me da el mandato constitucional para poder cerrarte, si tú entorpeces el ejercicio gubernamental mío. No lo quiso hacer Belaúnde, no lo quiso hacer. Cuando hubieron los problemas del abigeato, que comenzaba ya el tema cuasi terrorista en el Perú, ellos no, son unos abigeos, unos pastores malos que caminan por allá y por allí. Y esos pastores malos, ¿quién era? Era de la Puente Uceda, que era un guerrillero que había dejado de lado ser aprista en ese entonces, y comenzaba un proceso revolucionario cercano a la vocación de los castristas cubanos del año de 1962. Entonces, el foquismo cubano se estaba trasladando al Perú como un preámbulo de lo que iba a ocurrir en el Perú con el Sendero Luminoso del año 1980. Y como un preámbulo de lo que después sucedió en Chaupimayo, en el Cusco,
con el señor Hugo Blanco, otro gran líder trotskista en el Perú, que posteriormente en el año 1978 fue parte de la Asamblea Constituyente en el Perú, Hugo Blanco, que reivindicó el tema de la nacionalización de las tierras en todo el Cusco. Entonces Belaúnde tenía ese carácter débil y en consecuencia buscaron los militares cualquier otro pretexto, y dicho sea de paso, los militares, que era esa casta oligárquica cercana al poder económico, había sucedido algo extraño en el ejercicio cívico, pedagógico de los militares en el Perú. Se formó el CAEM, el Alto Centro de Estudios Militares en el Perú. Bueno, en el CAEM, en esos últimos años, después del golpe de Estado de Belaúnde, previos a ese golpe de Estado, había habido una formación ideológica muy fuerte de los militares en el Perú. Entonces planearon un golpe de Estado en el cual podían los militares ser hegemónicos en el poder y quedarse 100 años más en el poder en el Perú. Ese fue el delirio de Velasco Alvarado. Cuando Velasco hace el golpe del 13 de octubre de 1968, tenía consagrado directamente tras él huestes de militares, comandantes, coroneles, que habían sido preparados en el Centro de Altos Estudios Militares, con vocación de tendencia de izquierda. Y esa vocación de tendencia de izquierda ingresó al gobierno, inauguraron la primera fase del gobierno militar, y en esa primera fase del gobierno militar hubo un proceder de naturaleza doctrinaria nacionalista, donde tuvieron la inteligencia y la astucia de sacar de las huestes de tal partido y de tal partido a los mejores, y formaron el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. ¿Se acuerdan muchos de ustedes? El SINAMOS. El SINAMOS era un aparato monstruoso de ejercicio político, pensante, ideológico en el Perú, donde la presencia de los militares y el proceso de recambios del proceso de nacionalización existente de tierras, de industrias y la reforma agraria fueron predispuestos con ese pensamiento grandilocuente por parte del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Y ellos decían, ¿para qué necesitamos partidos políticos? Si el SINAMOS es el gran partido político en el Perú. Era una suerte de partido único, al estilo comunista, al estilo cubano, al estilo ruso, al estilo pequinés. En esos años, estamos hablando de los años 60, 70, ya Mao Zedong ya había tomado el poder en China. El libro rojo de Mao era un libro concertado políticamente con Patria Roja, y las universidades en el Perú comienzan a retomar la vocación ideológica doctrinaria del Partido Comunista del Perú, que era el Patria Roja, que seguían el pensamiento de Mao Zedong. Mao Zedong, que inició todo un proceso también de nacionalización terrible en la China, que llevó a un nivel de pobreza y misericordia en ese país, de millones de habitantes. Pero entonces había un debate ideológico en las universidades peruanas, donde habían o privilegiaban el partido moscovita o privilegiaban el partido chino, el Partido Comunista del Perú. Entonces había una suerte de lucha de naturaleza ideológica entre el leninismo y el maoísmo, y al centro estábamos todos los peruanos, viendo cómo en nuestras universidades se sacudían de esa suerte de conjura nacional en agravio del destino protagónico del Perú. Es por eso que en el año de 1977, luego del segundo gobierno del señor Morales Bermúdez, donde se da cuenta de que los militares iban a ser capturados en el poder prácticamente y desterrados por las tremendas huelgas populares que hubieron en el Perú. 15 días, 20 días, 30 días, sin escuelas, sin hospitales, sin seguridad social, sin transporte urbano. Todo el país paralizado a nivel nacional. Algo parecido a lo que aconteció en Chile contra el propio gobierno del señor Allende. Bueno, entonces los militares tuvieron la posibilidad, en primer lugar, de poner las cosas en orden, porque el señor Velasco Alvarado sale del poder, ya había estado mal, le habían quitado una pierna a Velasco Alvarado.
aquel chino contigo hasta la muerte, donde desfilaban millones de gentes cuando convocaban a mítines en todas las plazuelas del Perú, ese día se fue solito a su casa. Solamente su mujer y su hijo lo llevaban en la silla de ruedas. Ese chino contigo hasta la muerte nunca más funcionó. Y lo suple el señor Morales Bermúdez, un señor de centro, ubicuo, derechas, en los cuales ya se encontraba con un grave problema. La deuda externa en el Perú había crecido en demasía. Para ese entonces ya teníamos 19.000 millones de dólares de deuda externa en el Perú, no sabíamos cómo pagarlo. El proceso inflacionario ya había tenido decibeles mayores. Pero así entonces son aconsejados directamente del Palacio de Gobierno, son convocados los partidos políticos. Aquellos que habían denostado de los partidos y de los líderes políticos, aquellos que habían dicho que estos partidos ya murieron en el transcurso de la historia del Perú, fueron convocados por los propios militares al Palacio de Gobierno. ¿Quiénes asistieron? Por parte del APRA asistieron Armando Villanueva del Campo, el señor Ramiro Priale, dos líderes conspicuos de Haya de la Torre muy cercanos a él. Asistió el Partido Popular Cristiano, con el señor Luis Bedoya Reyes a la cabeza. Asistió la Democracia Cristiana, con Héctor Cornejo Chávez. Asistieron parte de las izquierdas, incluyendo el señor Ledesma del FOSEP, que había armado el señor Ledesma un nivel de agrupación y de agrupamiento de izquierdas en la parte de Cerro de Pasco en el Perú, coaligando dentro de ese movimiento de izquierdas a los que son de sendero, no de sendero, sino a los que son de un camino directo de vías de izquierdas en el Perú, el famoso FOSEP. Entonces, entre todos ellos llegan a tener un nivel, por primera vez un hito histórico en el Perú, donde militares y civiles se ponen de acuerdo en que había la necesidad de convocar a un proceso extraordinario de una asamblea constituyente para el Perú. Porque los militares decían, nosotros queremos retirarnos con honor. Ustedes quieren que nosotros nos vamos con honor como militares. Ustedes ingresarán por la puerta grande como civiles. Pero necesitamos que todos los cambios nacionales en el Perú, todos los procesos de nacionalización estén incursos dentro de la próxima Carta Política del Perú. Es una suerte de pacto de consenso que era imposible que pudieran los partidos políticos, una vez votados y asentados en la Asamblea Constituyente, poder cumplir. Por una sencilla razón, porque ideológica, constitucionalmente y doctrinariamente, una Asamblea Constituyente no tiene parámetro alguno. ¿Qué quiere decir? No tiene ningún impedimento de ninguna clase. No puedes ponerle ningún tipo de condicionamiento a quienes han sido elegidos para una asamblea constituyente. Porque el fin y el objetivo de una asamblea constituyente, jurídicamente hablando, es el cambiar toda la estructura del Estado, organizar un nacimiento nuevo del Estado. Entonces surgió ese debate para protagónicamente armarse la Asamblea Constituyente y poner la Constitución de 1979. ¿Quién gana en esa ocasión? Haya de la Torre, aquel político perseguido por el Perú, llega a tener más de 1.200.000 votos, llega a ser presidente de la Asamblea Constituyente, llega a ser presidente de la Asamblea Constituyente con una suerte de honor, de pacto cívico con el Partido Popular Cristiano, de Luis Bedoya Reyes. Luis Bedoya Reyes había sido secretario privado de Bustamante y Rivero, aquel presidente que lo sacaron del Frente Democrático Nacional del año 45 al 48. Había sido su secretario. Y había sido de la Democracia Cristiana Luis Bedoya Reyes. Pero después Lucho Bedoya se peleó con los demócratas cristianos, particularmente con Héctor Cornejo Chávez, porque no creía mucho en esas tesis de Cornejo Chávez en la cual participaban de ideas hegemónicas, en el sentido de que dos encíclicas papales dominaban la ideología de la democracia cristiana, pues se llaman cristiana. Una era la Rerum Novarum y la otra era la Enesimus Annus, dos encíclicas papales. ¿Qué decían estas encíclicas? Estas encíclicas decían: la línea de conducción ideológica para el mundo dentro del humanismo cristiano es la defensa del hombre y del trabajo. Defendían al hombre y defendían al trabajo y a la familia.
Esa era la columna vertebral del pensamiento demócrata cristiano. Pero Lucho Bedoya decía, muy bien, pero tiene que tener también un poder de cercanía a lo que es un instrumento popular con la población. Y como Lucho Bedoya era del Callao, tenía un lenguaje jurídico y también de un nivel de acercamiento muy rico en cuanto a su capacidad de expresión con los dirigentes de todo el país. Y en consecuencia, este Lucho Bedoya, que tenía 25 escaños parlamentarios, se llega a tener el respaldo a Haya de la Torre para que Haya de la Torre fuera el presidente de la Asamblea Constituyente. Lo curioso es de que todas las izquierdas que habían sido elegidas eran 8 izquierdas que eran el tercio de la representación nacional. Estaba el trotskismo, estaba el PC Unidad, estaba Bandera Política, Patria Roja, 8 izquierdas, incluido todo el agrupamiento del FOSEP, fueron a tocarle la puerta previamente al señor Bedoya Reyes. Lucho, acá está toda la izquierda y te damos todos nuestros votos. Tú vas a ser el presidente de la Asamblea. No queremos que Haya de la Torre sea presidente de la Asamblea. Fue el mensaje que le dieron a 2 de sus líderes. Fueron inmediatamente a conversar con Lucho Bedoya y Bedoya dijo, no puedo aceptar yo un nivel de alianza política con 8 distinciones diferentes de agrupaciones de izquierda. Ellos, para empezar, nunca se ponen de acuerdo. Lo que quieren es que destrozar el concepto de la Constitución política y que evidentemente, siendo yo elegido presidente, me hagan la vida imposible y nunca existiera el nivel del texto único consagrado del texto constitucional. ¿Por qué razón? Porque los comunistas no creen en el Estado, pues. ¿Usted tiene algún comunista que crea en el Estado? No creen en el Estado. Cuando no creen en el Estado, ellos son partido único no constitucional, ¿no? Consagrado como partido único y con vocación de sécula seculorum, por los siglos de los siglos. Nadie lo saca. Si no, veamos lo que pasa con Venezuela. Si no, veamos lo que está ocurriendo con Cuba. Si no, veamos lo que está ocurriendo con Nicaragua. Son ejemplos clarísimos. Lucho Bedoya, un tipo muy interesante, muy inteligente y de principio les agradeció ese gesto, pero sin decir nada fue a la Asamblea, juntó a su gente y todos votaron por Haya de la Torre. Haya de la Torre, presidente de la Asamblea, con más de 1.200.000 votos. Y se trabajó la Asamblea, a troche y moche. Los comunistas no querían la Asamblea. Empezaban las sesiones, yo como estudiante universitario, yo asistí a algunas de ellas. Empezaban las sesiones a las 8 de la noche, salíamos 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y los comunistas no se cansaban los primeros 2 meses de discutir, porque era un tercio representativo muy importante. Pero se sacó la Constitución, con un solo error, con un gravísimo error, ese texto constitucional. De esos 3 tercios, que era el APRA, el PPC y las izquierdas, tuvieron un grave error. Nunca conciliaron posiciones con el régimen económico. Todos decían, no, el Estado tiene que ser el prioritario para ordenar la economía en el Perú. El Estado es el que tiene de conducir el tema económico. Mientras solos y aislados el Partido Popular Cristiano defendía la social economía de mercado. Porque la social economía de mercado había sido ya un éxito rotundo en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Y todos habíamos estudiado el caso del gran milagro alemán. Y la moneda alemana era prácticamente equiparable a la del dólar americano y de la libra esterlina inglesa. Entonces surgió Alemania como potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron todos esos años del 45 hasta los años 65. En 65 ya Alemania era potencia mundial, pero habían aplicado la social economía de mercado, que era un principio básico que hoy día, felizmente, se hace presente en el Perú desde el año de 1993. Si no, preguntémonos retrospectivamente por qué no funcionó la economía peruana en el año 80 con Belaúnde. Belaúnde ofrecía el año 1980, déjenme trabajar y dejar trabajar, decía Belaúnde. 1 millón de empleos, decía Belaúnde, cuando lo colocamos por segunda vez en Palacio de Gobierno. Pero teníamos proceso inflacionario, teníamos déficits,
gastábamos más de lo que nosotros producíamos. Empezaba el proceso de globalización y nadie nos prestaba plata, ni un céntimo, éramos los parias dentro del esquema económico mundial. Error el régimen económico peruano de la Constitución. Error. Luego vino Alan García. Los primeros 2 años felices, la fiesta de los billetes y de los billetes, pero después ¿qué? 3.000 millones, 3.000% de inflación. No teníamos comida, no teníamos de dónde llevarnos alimento. Y en consecuencia, es una gran lección de naturaleza política y económica y social para el Perú. Y en consecuencia el Estado no puede estar presente en todo. Puede ser que después de las economías de libre mercado el Estado pudiera, en algunas materias de naturaleza estratégica, por ejemplo, enrumbar parte de la estrategia política, de política pública para el Perú, pero no en todo, porque la economía libre de mercado hace que la producción y la productividad sean parte de la ejecutoria política en el Perú. Y es por eso que nosotros crecimos después de la elección del primer gobierno. El señor Alan García, cuando le preguntaron, ¿cuánto de notas se pone usted en su gobierno, en su primer gobierno, señor García? Él dijo, yo me jalo. Yo me jalo. He hecho mal mi tarea. Pero después, ¿qué pasó en el segundo gobierno? Crecimos hasta el 10% del Producto Bruto Interno. El Estado ya no le daba puesto de trabajo. Quien daba el puesto de trabajo era la actividad privada. ¿Cuántos puestos se impulsaron en la actividad privada? 3.200.000 puestos. Nadie se quejaba de que no tenía trabajo en el Perú. Nadie se quejaba. Pues ya si nos quejamos, ¿por qué razón? Porque cuando entró el señor Humala, con una tendencia velasquista en un inicio, recordemos lo que decía Humala, recordemos el juramento del señor Humala, cuando llega al poder y Orondo se acerca al proceso de juramentación, él no jura con la Carta de 1993, él juramenta con la Carta de 1979, acuérdense. Y él decía, tenemos que retornar al proceso nacionalista del velasquismo. Por ese señor nos inclinamos y votamos por ese señor. La gran mayoría de escaños eran mayoría en el Parlamento de los humalistas. Gran lección. ¿Y ahora dónde está el señor Humala? ¿Dónde está Nadine? Bueno, entonces la historia es una gran aleccionadora de lo que acontece en el transcurrir de nuestra vida política. Y después el señor Humala, evidentemente y previamente a él, el tema vinculado al señor Toledo, que corrió sus cimientos, pero lamentablemente sabemos dónde está. Producto de un grave problema también, de una toma de conciencia ética y moral en el Perú. Entonces, nos encandilamos con los candidatos de naturaleza de origen popular. Este es igual que yo, este piensa igual que yo, pero el otro se llena los bolsillos y tú no. Esa es la gran diferencia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reivindicar una tarea del proceso histórico perceptivo para el Perú, para que nosotros podamos repensar bien en cuanto al voto. Porque después de lo acontecido con el señor Humala viene el señor Kuczynski. El señor Kuczynski es votado, pero no tiene mayoría parlamentaria. Y cuando no hay mayoría parlamentaria le sucede lo que le sucedió al señor Belaunde. También cierran el Congreso. Llega Vizcarra y denosta al Congreso. Claro, todo el mundo aplaudimos porque no queremos el Parlamento. Bravo, hurra, cerramos el Congreso. Elegimos un nuevo Congreso por un año. Y el señor que pensaba que ese Congreso era mayoritario para él, ¿qué pasó? Ese Congreso lo sacó al señor Vizcarra. El que creó el Congreso, cría cuervos, sí, te sacarán los ojos. Tal cual. Y después pandemia y 200.000 muertos y todo lo demás. Y Moquegua, el Moqueguazo, donde hay 2,5 millones de soles de contubernio, de naturaleza de corrupción, gravísimo, en el caso del señor Vizcarra. Pero bueno, y entonces luego estamos en el proceso de Castillo.
Castillo, un líder rural, campesino, que tuvo la magia y la inteligencia de que el liderazgo a nivel del profesorado extendido en 70.000 villorrios en el Perú, 70.000 villorrios. En cada villorrio un profesor es un líder. Entonces conectaron directamente con ese liderazgo de Castillo. Pero lamentablemente no supimos leer la doctrina política que está colgada en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué decía? Que era un partido comunista, maoísta, comunista totalmente, marxista, comunista y maoísta. Quiero la toma del Estado por el poder. Y es por eso que quería convocar a una asamblea constituyente para hacer lo que hizo evidentemente después lo que hicieron los venezolanos. Insertarse en el poder y quedarse por sécula seculorum hasta el día de hoy. ¿Y quién lo saca el día de hoy? En consecuencia, el reavivamiento histórico de la percepción de cómo nosotros ejercitamos nuestro voto y cómo nosotros miramos los perfiles de nuestros líderes políticos van a ayudar a todas las nuevas agrupaciones políticas a que se perfile, que faltan 14 días, para motivar alianzas de naturaleza política en buena hora. Si hay fórmulas de consenso para aliarse políticamente en búsqueda de la captura del poder en el Perú, en buena hora. Porque después este Parlamento va a tener la difícil misión de unir sus votos de 43 fórmulas distintas acontecidas en el proceso de votación que pueda existir en el Parlamento. Eso va a ser una torre de Babel. Nadie se va a entender con nadie. Entonces hay que ver los partidos políticos fuertes que tengan un nivel de representación masiva en gobiernos locales, en gobiernos regionales, que sienten sus bases históricas de que efectivamente puede haber producirse un gran cambio estructural entre los niveles gubernamentales y entendamos de que la escuela política forjadora de nuevos líderes jóvenes puede ser un cabal instrumento de reconstrucción nacional. Muchas gracias. Fuerte aplauso para el doctor Álvaro López Castorla. No les mentí, parece que no les mentí. Muchas gracias, doctor. Hemos conocido un poco más de nuestra historia y esperemos que esto nos sirva de mucho. Bueno, agradecerles a todos por su amable atención a las redes sociales. El tiempo ya nos hemos excedido por esta última ponencia y vamos a internamente... 3 voluntarios que levanten la mano, por favor. A ver, 1, voluntarios, 2, ya no, y el señor 3. Ya. Una mujer, un joven y un medianamente joven. 1, 2. Han levantado ya todos. Creo que este libro lo voy a dejar al doctor. A ver, ¿cómo podemos hacer? Bueno, falta una dama ahí en la esquina. Ahí, usted, venga. Ya, al fondo, bueno. Le va. Bueno, le han ganado. Le voy a reservar otro libro para ustedes. Ya. Bueno, ha quedado pendiente otro libro del doctor. Pues bueno, muchas gracias a todos. Ya no tenemos más libros, sea una cortesía del doctor. Gracias a todos, a nombre de Central Mediática del Partido Somos Perú, damos por clausurado las capacitaciones de hoy, sábado 19 de julio. No se vayan, vamos a internamente entregar los certificados, las fotos oficiales, pero siempre agradeciéndoles a todos. Gracias a la presidenta del partido, Patricia Liz Sotelo. Central Mediática se despide hasta el mes de agosto. Esperemos haber cumplido con todos. Y nuevamente, muchas gracias y un aplauso para todos ustedes. Gracias.